No, no estás haciendo nada mal. Lo que pasa es que estás cansado de luchar, cansado de intentar controlar lo incontrolable, de buscar respuestas en todas partes, menos en ti. Quizás este vacío que sientes no sea un error, quizás sea la señal de que es momento de rendirte, pero no como un acto de derrota, sino como el inicio de un regreso a ti. Hoy quiero contarte cómo descubrí que dejar de resistir era exactamente lo que más necesitaba para empezar a sanar. Nunca imaginé que la vida pudiera derrumbarse sin hacer ruido. Fue como si todo lo que yo había construido, todas esas certezas que me daban seguridad, se desmoronaran en cámara lenta. Por fuera, seguía sonriendo, seguía trabajando, seguía respondiendo mensajes, pero por dentro, algo ya no encajaba. Había noches en que me quedaba despierto, mirando al techo, sin entender por qué sentía este vacío tan grande en el pecho. Era como si mi alma estuviera cansada de luchar, pero mi mente se aferrara a cada plan, a cada intento de tener el control. Intenté motivarme, hice listas de gratitud, vi videos de autoayuda, practiqué afirmaciones frente al espejo, pero cuanto más intentaba, más profundo parecía el agujero. Era una guerra silenciosa entre lo que yo aparentaba ser y lo que realmente estaba sintiendo. La gente a mi alrededor decía: vamos, tienes tanto por lo que estar agradecido, esto es solo una fase, tienes que ser más positivo. Pero esas frases, lejos de ayudarme, me hacían sentir más solo, porque nadie veía lo que estaba pasando dentro de mí, nadie entendía ese dolor sutil, esa sensación de estar cayendo en un pozo sin fondo, aunque desde afuera todo pareciera estar bien. Y lo peor es que ni siquiera yo entendía lo que me pasaba. Había días en que me preguntaba, ¿por qué estoy así, si en teoría tengo todo lo que siempre quise? Pero el cuerpo no miente, me levantaba con un peso en el pecho. Las cosas que antes me ilusionaban, ahora me parecían vacías. Perdía el interés por las conversaciones superficiales, me alejaba de las personas, pero al mismo tiempo, sentía un miedo profundo a quedarme solo, y fue en medio de ese caos emocional que empecé a darme cuenta de algo inquietante. Todo lo que yo estaba intentando hacer para salir de ese estado solo me hundía más. Era como si cuanto más luchaba por salir, más me enredaba en mis propios pensamientos. Me obsesioné con encontrar la solución. Leía libros de desarrollo personal, veía conferencias motivacionales, meditaba, pero lo hacía desde la desesperación, esperando que la meditación fuera una especie de interruptor mágico que apagara mi ansiedad. Nada funcionaba, y poco a poco, fui cayendo en una especie de rendición forzada. Ya no tenía fuerzas para luchar contra mí mismo. Había mañanas en las que me quedaba en la cama, mirando el celular, pero sin tener ganas de abrir ningún mensaje. Me desconecté de todo, amigos, familia, redes sociales. Todo me parecía ruido, solo quería silencio, pero el silencio me asustaba, porque en el silencio me encontraba de frente con todo lo que había estado evitando sentir. Recuerdos que dolían, decisiones que había postergado, verdades internas que ya no podía seguir ignorando. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿y si este colapso no es el final, sino el inicio de algo que aún no entiendo? Era una pregunta sin respuesta, pero solo el hecho de formularla ya cambió algo dentro de mí. Por primera vez, en mucho tiempo, sentí una pequeña grieta en esa pared de resistencia que yo mismo había construido, una grieta por donde, tímidamente, empezó a entrar un poco de luz, y así, sin saberlo, comenzó el verdadero viaje hacia mí mismo, un viaje que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que necesitaba. Después de aquel primer colapso, algo dentro de mí se activó. Era como una necesidad urgente de entender qué me estaba pasando. No podía aceptar simplemente sentirme mal. Necesitaba una explicación, una causa, una solución. Y así comenzó mi búsqueda. Me volví un adicto a las respuestas. Cada día consumía más contenido sobre crecimiento personal, espiritualidad, psicología, neurociencia, cualquier cosa que prometiera aliviar ese vacío que sentía. Pasaba horas viendo videos, leyendo artículos,
escuchando podcasts, subrayaba frases, tomaba notas, como si estuviera preparándome para un examen que nunca llegaba, pero cuanto más información acumulaba, más confundido me sentía, porque cada autor decía algo distinto. Uno decía, tienes que visualizar lo que quieres. Otro decía, debes soltar todos los deseos. Alguien más afirmaba, el secreto está en la gratitud. Y otro insistía, no busques nada, solo observa. Yo intentaba hacer todo, al mismo tiempo, meditaba, pero con ansiedad, afirmaba, pero con dudas, practicaba gratitud, pero con resentimiento por lo que me faltaba. Era como querer llenar un vaso roto, por más que echara agua, siempre se filtraba por alguna grieta invisible. Y entonces, llegó la etapa de la comparación. Empecé a mirar la vida de otros, como si ellos tuvieran algo que a mí me faltaba. Veía fotos de personas sonrientes, exitosas, plenas, y me preguntaba, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Esa comparación fue como un veneno lento, me hacía sentir insuficiente, me hacía creer que yo estaba haciendo todo mal, que algo en mí estaba roto. Había días en que me levantaba con una sola pregunta girando en mi cabeza, ¿qué estoy haciendo mal? Y cuanto más me hacía esa pregunta, más me alejaba de mí mismo, porque empecé a vivir desde la carencia, desde la urgencia, desde la desesperación de querer salir de ese estado, lo antes posible. Me volví experto en autosabotaje disfrazado de autoayuda, leía sobre soltar, pero no soltaba nada, estudiaba sobre aceptación, pero seguía resistiendo, me prometía a mí mismo que iba a confiar, pero cada noche, volvía a sentir el mismo miedo, y en medio de ese torbellino de pensamientos, hubo un día, un momento muy específico, en el que mi cuerpo me obligó a detenerme. Recuerdo que estaba en mi habitación, solo, con el teléfono en la mano, buscando el próximo video que me diera la respuesta definitiva, y de repente, sentí un cansancio tan profundo, que simplemente dejé caer el teléfono en el suelo. Me quedé en silencio. No fue una meditación, ni una práctica espiritual, solo fue agotamiento puro, un vacío, pero esta vez, un vacío que no venía con pánico, sino con una especie de resignación pacífica, como si mi mente, por primera vez, se rindiera, y en ese instante, algo muy extraño sucedió. Por unos segundos, sentí paz, una paz tan sutil, que apenas si la noté, pero estaba ahí, en ese silencio incómodo, en esa pausa forzada, en ese momento de no hacer nada. Fue como si la vida me estuviera susurrando, deja de buscar, solo, quédate aquí. Pero claro, en ese momento, no entendí el mensaje. Al día siguiente, volví a la búsqueda, volví a los libros, a los videos, a las listas de tareas para elevar mi vibración. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Había una semilla, pequeñísima, que había comenzado a germinar, una semilla de duda, no sobre mí mismo, sino sobre la forma en que estaba buscando, una voz interna que, aunque muy débil todavía, comenzaba a preguntarse, ¿y si todo este esfuerzo no es lo que realmente necesito? Esa pregunta fue el inicio de otra etapa, una más profunda, más incómoda, pero también más honesta, porque por primera vez, empecé a sospechar que tal vez, solo tal vez, el problema no era lo que me faltaba, sino la forma en que estaba resistiendo. Hubo un día, uno de esos cualquiera, en que me di cuenta de algo devastador. Toda mi vida, había estado intentando controlar mis emociones, controlar mis pensamientos, controlar a las personas, controlar los resultados, cada decisión que tomaba, cada hábito que intentaba crear, cada meta que me fijaba. Era una manera disfrazada de evitar el caos. Me daba terror soltar. Creía que si me relajaba, todo se derrumbaría, como si la vida fuera un castillo de naipes, que solo se mantenía en pie gracias a mi esfuerzo constante por sostenerlo. Y lo más irónico es que ese mismo esfuerzo me estaba destruyendo. Había creado una cárcel mental. Cada mañana me levantaba con un plan, una lista de cosas que tenía que hacer para sentirme mejor, una rutina para mantener mi vibración alta, una serie de afirmaciones para atraer lo que quería, una secuencia de ejercicios para liberar bloqueos.
Pero, detrás de todo eso, había miedo, un miedo profundo, camuflado de disciplina, miedo a perder el control, miedo a que la tristeza volviera, miedo a que la vida, simplemente, no saliera como yo esperaba, y fue precisamente en uno de esos días de máxima resistencia, cuando la vida decidió darme una lección. Recuerdo que estaba sentado frente al computador, con una lista interminable de tareas de autocuidado, y de repente, sentí algo quebrarse dentro de mí. No sé cómo explicarlo, fue como si una voz interna, cansada, susurrara: ¿y si todo esto que estás haciendo es exactamente lo que te está alejando de la paz que buscas? Me quedé inmóvil. Esa pregunta me atravesó como un rayo. Por primera vez, me permití no hacer nada. Cerré el computador, apagué el teléfono, me recosté en el suelo, sin música, sin meditación guiada, sin ninguna técnica, solo respiré, y en ese silencio, algo sucedió. No fue una epifanía luminosa, no fue una visión espiritual, fue una presencia, una sensación de estar aquí, sin tener que arreglar nada. Me di cuenta de que llevaba años huyendo de mí mismo, disfrazando mi huida de crecimiento personal, que mi búsqueda de sanación era otra forma de resistencia, que incluso mi espiritualidad estaba contaminada de control, y en medio de ese descubrimiento, lloré, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de alivio, como si por fin me diera permiso de bajar las armas y descansar. Ahí entendí que lo que me estaba haciendo daño no era mi tristeza, ni mi ansiedad, ni mis pensamientos oscuros. Lo que me estaba destruyendo era mi lucha constante contra ellos, la guerra interna, la pelea por sentirme bien a toda costa, y por primera vez, en mucho tiempo, me di permiso de estar mal, sin querer cambiarlo. Me rendí, pero no desde la derrota, me rendí desde el reconocimiento de que ya no podía seguir así, y en esa rendición, algo en mí empezó a suavizarse. No desaparecieron los pensamientos negativos, ni la ansiedad, ni el vacío, pero dejaron de ser enemigos. Eran solo parte de mí, parte del proceso. Ese día, sin saberlo, di el primer paso real hacia mi despertar. No un despertar místico, ni iluminado, sino un despertar simple, humano y dolorosamente honesto. El inicio de un proceso donde entendí que todo lo que yo buscaba afuera ya estaba dentro de mí, solo que había estado demasiado ocupado resistiéndolo. A partir de ese día, algo empezó a cambiar. No fue una transformación inmediata, ni una iluminación repentina, fue más bien como si una capa de ruido mental comenzara a despegarse lentamente. Me di cuenta de cuántas cosas había estado haciendo, solo por miedo, miedo a sentirme solo, miedo a fracasar, miedo a que la vida no cumpliera mis expectativas. Había convertido mi desarrollo personal en una lista de tareas obligatorias, como si la felicidad fuera el resultado de una fórmula, y yo estuviera fallando el cálculo, una y otra vez. Pero algo en mí ya no podía seguir jugando ese juego. Empecé a experimentar con algo radical. Para mi mente hiperactiva, la no acción. Hubo días en que, simplemente, me quedaba sentado, mirando por la ventana, sin música, sin libros de autoayuda, sin intentar cambiar nada, solo observando el movimiento de las hojas, el sonido de los autos a lo lejos, el silencio incómodo que antes tanto evitaba, y poco a poco, esa incomodidad fue cediendo. Descubrí que debajo de todo ese ruido, había algo más, un espacio interno, que no dependía de lo que yo hiciera o dejara de hacer, una especie de presencia, que siempre había estado ahí, esperando a que yo me callara, para poder sentirla, y entonces, una verdad brutal se reveló ante mí. Todo ese tiempo, no estaba luchando contra la vida, estaba luchando contra mí mismo, contra mis emociones, contra mis pensamientos, contra la idea de que algo en mí estaba roto y necesitaba ser arreglado. Esa revelación me dejó sin aliento. Me di cuenta de cuántos años había dedicado a intentar ser mejor, cuando en realidad, lo único que necesitaba era permitirme ser, tal como era, con mis luces y mis sombras, con mis días buenos
y mis días en que apenas podía salir de la cama, fue un golpe de humildad, pero también un alivio inmenso, porque por primera vez entendí que no tenía que hacer más para merecer estar en paz. La paz no era un premio, ni un logro, era lo que quedaba cuando dejaba de resistir, y en ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor, sino de liberación. Lloré de nuevo, pero esta vez, no por desesperación, sino por gratitud, gratitud por estar vivo, por sentir, incluso por el dolor, porque me había mostrado el camino de regreso a mí. La vida, de repente, ya no parecía ese enemigo al que debía vencer, era más bien un maestro silencioso, que todo ese tiempo había estado susurrándome: deja de luchar, y todo lo que buscas comenzará a encontrarte. No entendía aún el alcance de esa frase, no sabía cómo se vería mi vida después de esa rendición, pero por primera vez sentí que no necesitaba saberlo, que podía caminar un paso a la vez, sin mapa, sin certezas, pero con el corazón más liviano, porque había soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando, la ilusión de que yo tenía que controlar absolutamente todo. Después de aquella rendición, vino el silencio, un silencio diferente. Ya no era ese vacío amenazante que me llenaba de ansiedad, era un espacio nuevo, desconocido, como si hubiera limpiado una habitación que durante años había estado llena de cajas acumuladas, y ahora solo quedara el eco de mi propia respiración. Pero claro, mi mente no tardó en entrar en pánico, porque el silencio, aunque pacífico, también es incómodo. Me hacía preguntas que nunca antes me había permitido escuchar. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con este espacio dentro de mí? ¿Cuánto va a durar esta calma antes de que vuelva el caos? Había estado tanto tiempo acostumbrado a vivir en un estado constante de estímulo, de búsqueda, de control, que no sabía cómo simplemente estar, y fue ahí, en esos días de pausa, donde me di cuenta de otra gran verdad. Mi mente estaba adicta a tener siempre un problema que resolver. Si no era el trabajo, era mi salud emocional. Si no era una relación, era una meta espiritual. Si no era una meta, era un trauma que había que sanar. Siempre, algo, siempre, una lucha interna. Y ahora que no había nada urgente que arreglar, me sentía desorientado. Pero, dentro de esa desorientación, hubo momentos en que algo nuevo comenzaba a despertar, pequeños destellos de presencia, momentos fugaces, donde simplemente me sentaba y respiraba, sin planear el siguiente paso, sin esperar una respuesta, sin buscar una señal, solo, estando ahí, mirando cómo la luz entraba por la ventana, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo, sintiendo el peso de mi propio cuerpo, descansando. Y lo más extraño es que en esos momentos de quietud, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, pequeños detalles que siempre habían estado ahí, pero que mi mente ansiosa nunca me había permitido ver. El movimiento lento de las cortinas, el olor del café por la mañana, la textura de las sábanas, el sonido de mi propia respiración. Era como si la vida me estuviera enseñando a habitar el presente, sin necesidad de adornarlo, ni analizarlo. Y claro, no fue fácil. Había días en que esa calma se rompía, y volvía la ansiedad, la necesidad de buscar, el impulso de querer hacer algo productivo. Pero poco a poco, fui entendiendo que el camino no era eliminar esos impulsos, era observarlos, dejarlos pasar, no pelear contra ellos, solo respirar y volver al momento presente. Me di cuenta de que no se trataba de vaciar mi mente, sino de dejar de identificarme con cada pensamiento que pasaba por ella, dejar de creer que cada emoción incómoda era una señal de que algo andaba mal, aprender a sentir, sin reaccionar, a estar, sin exigirle a la vida que se apresure a darme respuestas. Y fue en medio de ese proceso donde comenzó a nacer algo que no esperaba, una confianza silenciosa, una certeza muy sutil, pero real, de que tal vez, solo tal vez, estaba exactamente donde tenía que estar, sin tenerlo todo resuelto, sin entenderlo todo, sin
estar perfectamente bien, solo, siendo, y por primera vez, en años, eso, fue suficiente. Con el tiempo, empecé a hacer las paces con algo que antes me aterraba, la incertidumbre. Toda mi vida, había creído que la seguridad venía de tener un plan, una dirección, un objetivo claro. Pensaba que solo cuando tuviera todo bajo control, podría estar en paz, pero ahora, empezaba a sospechar que la verdadera paz venía justo de lo contrario, de aceptar que no tenía idea de lo que iba a pasar después, que no sabía si iba a sanar por completo, que no sabía si iba a sentirme feliz todos los días, que no sabía si la vida me iba a traer exactamente lo que yo quería, y lo más sorprendente es que esa falta de certezas comenzó a sentirse liberadora. Me di cuenta de cuántas veces había intentado manipular la vida, intentaba predecir cada paso, quería tener respuestas para todo, buscaba señales, tratando de leer el futuro entre líneas, pero, en el fondo, solo estaba alimentando mi miedo, un miedo que disfrazaba de planificación, de metas, de ser responsable. Así que empecé a practicar algo que, para mi antiguo yo, era casi impensable: dejar que la vida me sorprendiera. Había días en que simplemente me levantaba y preguntaba en silencio, ¿qué tiene preparado hoy el universo para mí? Y luego, me entregaba, no desde la resignación, sino desde la confianza. Si ese día venía tristeza, la sentía; si venía alegría, la disfrutaba; si venía vacío, lo habitaba, sin pelear, sin analizar, sin intentar modificarlo. Descubrí que, cuando no esperaba nada, lo más simple se volvía milagroso: una conversación inesperada, un atardecer distinto, una canción que sonaba en el momento justo. La vida empezaba a hablarme en susurros, en detalles pequeños, y yo, por fin, tenía el espacio interno para escucharlos. Había dejado de vivir pendiente del futuro. Empecé a darme cuenta que la ansiedad, muchas veces, solo era el precio de querer controlar lo incontrolable, y que la calma llegaba justo cuando soltaba la necesidad de entender todo. Esto no significa que dejé de tener metas, o que nunca más sentí miedo. Claro que hubo días de dudas, momentos en que quise volver a aferrarme a mis viejas estructuras, pero cada vez me era más fácil regresar al presente, mirar mis manos, sentir mis pies en el suelo, recordar que en ese preciso instante estaba bien, que nada me faltaba, que todo, incluso el vacío, formaba parte del proceso. Y fue ahí cuando entendí algo que antes solo había leído en libros, pero que ahora se volvía experiencia vivida. La vida no necesita que yo la controle, solo necesita que me rinda y confíe, que respire y camine, un paso a la vez, sin mapa, sin certezas, pero con el corazón abierto, porque tal vez, solo tal vez, el verdadero milagro no era que todo saliera como yo quería, sino que yo, por fin, pudiera estar en paz, incluso cuando no saliera. Nunca voy a olvidar ese día. No pasó nada extraordinario, no recibí una gran noticia, no tuve una conversación transformadora, solo silencio. Era una tarde cualquiera, el cielo estaba gris, había una brisa fría entrando por la ventana. Me senté en el suelo, como había empezado a hacer últimamente, sin música, sin distracciones, solo, respirando. Al principio, mi mente hizo lo de siempre, me recordó todo lo que tenía pendiente, me preguntó por qué estaba perdiendo el tiempo, intentó convencerme de que debería estar haciendo algo útil, pero por alguna razón, ese día, no le hice caso. Solo seguí sentado, observando, sintiendo el aire entrando y saliendo de mis pulmones, notando los latidos de mi corazón, y poco a poco, algo empezó a cambiar. Era como si, por debajo de todos esos pensamientos, existiera un espacio inmenso, profundo, intacto, un lugar dentro de mí, que no estaba roto, que nunca había estado roto, que simplemente, siempre había estado ahí, esperando a que yo me callara. Ese silencio empezó a abrazarme de una forma que nunca antes había sentido. No era vacío, no era soledad, era presencia, una presencia tan real que me hizo llorar,
pero no lloré de tristeza, ni de miedo, lloré de alivio, de reconocimiento, de sentir, por fin, que había llegado a casa, sin moverme, sin hacer nada, sin resolver nada, solo, existiendo, fue como si, durante años, hubiera estado golpeando puertas cerradas, buscando una salida, sin darme cuenta de que la puerta siempre había estado abierta, justo frente a mí, y que todo lo que tenía que hacer era detenerme y mirar. Ese día entendí que el silencio no era el enemigo, era el maestro, que cada vez que corría a llenarlo con ruido, con estímulos, con distracciones, me alejaba de mí. Me di cuenta de que no necesitaba más respuestas, que no tenía que entender todo, que no debía encontrar una solución inmediata a cada emoción incómoda, porque había un lugar dentro de mí, donde ya estaba todo, no en forma de palabras, ni de conceptos, sino en forma de paz, de calma, de certeza, sin explicación, y lo más hermoso es que no tuve que hacer ningún esfuerzo para sentirlo, solo dejar de resistir, solo estar ahí, y por primera vez, entendí en carne propia lo que tantas veces había leído, pero nunca había vivido. No tienes que hacer nada para merecer la paz, solo tienes que dejar de impedir que llegue. Esa tarde, me quedé ahí, durante horas, sin necesidad de moverme, sin buscar una meta, sin tratar de sentir algo especial, y, paradójicamente, fue en ese no hacer, donde sucedió lo más especial de todo, el inicio de una verdadera sanación, una sanación que no venía de cambiar nada fuera de mí, sino de dejar de pelear con lo que ya estaba dentro. Después de aquel día, algo empezó a moverse en mi vida, pero de una forma completamente diferente. No era yo empujando, ya no era yo forzando resultados, ya no era yo intentando manipular cada pequeño detalle del universo. Las cosas simplemente empezaron a suceder, pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Personas con las que había perdido contacto me escribieron de repente, oportunidades que antes buscaba desesperadamente comenzaron a aparecer, sin yo mover un dedo. Situaciones que antes me generaban ansiedad, ahora me parecían neutras, casi irrelevantes, pero lo más sorprendente era el cambio interno. Ya no reaccionaba igual. Lo que antes me hubiera hecho entrar en pánico, ahora me provocaba una leve sonrisa y un pensamiento casi automático: esto también pasará. Había una ligereza nueva en mí, como si, al soltar la necesidad de controlar la vida, por fin, pudiera fluir como siempre quiso hacerlo. No era que todo fuera perfecto, seguían habiendo días de duda, de miedo, de tristeza, pero ya no me asustaban como antes. Los veía venir, los sentía, los dejaba estar, y luego, los veía irse, como olas, y lo más hermoso, es que ni siquiera tuve que decidirlo, simplemente, sucedía, sin esfuerzo. Ahí entendí, por fin, lo que significa el Wu Wei, ese concepto del no esfuerzo, de actuar, desde la no resistencia, de permitir que las cosas se acomoden, sin que yo tenga que intervenir en todo. Fue como si, durante años, hubiera estado remando contra la corriente, y ahora, simplemente, solté los remos, y dejé que el río me llevara, y no era pasividad, tampoco era resignación, era confianza, una confianza tan profunda, que no necesitaba explicaciones lógicas, solo sentir. De repente, me encontraba haciendo cosas que antes me parecían imposibles, tomando decisiones, pero sin ansiedad, diciendo que no, sin culpa, eligiendo espacios de soledad, sin sentirme solo. Incluso, esos momentos de vacío, que antes me asustaban, ahora los abrazaba como parte natural de este proceso. Descubrí que el universo tiene un ritmo propio, una cadencia, que no siempre coincide con mi impaciencia humana, y cuando dejé de intentar acelerar el proceso, las cosas empezaron a llegar, justo cuando tenían que llegar. Personas, proyectos, respuestas, todo, a su tiempo, todo, sin lucha, y lo más bonito, es que ya no sentía la necesidad de correr detrás de nada, porque lo que antes buscaba afuera, ahora empezaba a florecer, dentro de mí.
no era un éxtasis constante, no era una felicidad eufórica, era una paz silenciosa, un bienestar que no dependía de circunstancias externas, y ahí, justo en ese punto, me di cuenta de que todo lo que había vivido, todos los colapsos, todas las noches de insomnio, toda la resistencia, habían tenido un sentido, porque sin ese caos, nunca hubiera llegado aquí, nunca hubiera aprendido que la verdadera transformación no llega cuando tú la fuerzas, llega cuando dejas de interponerte, cuando por fin te permites simplemente ser. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Cada cosa que antes me parecía una pérdida, un fracaso o un error, ahora empezaba a tener sentido. Miraba hacia atrás y podía ver que cada momento de dolor, cada vacío, cada pausa forzada, había sido una preparación, una especie de entrenamiento silencioso que la vida me estaba dando para que aprendiera lo más difícil de todo: confiar, confiar, incluso cuando no entendía nada, confiar, incluso cuando sentía miedo, confiar, incluso cuando mi mente gritaba que todo iba mal. Me di cuenta de cuántas veces había estado al borde de rendirme, sin saber que justo después de esos momentos, algo hermoso estaba por llegar, una conversación inesperada, una oportunidad que jamás hubiera planeado, un giro de conciencia que me cambiaba la forma de ver todo, y no era casualidad, era el ritmo perfecto de la vida, trabajando a su manera, en su tiempo, no en el mío. Aprendí que el universo tiene sus propios relojes, y que a veces, lo que yo veía como retraso, en realidad, era protección, que lo que yo llamaba vacío, era espacio, para que algo nuevo pudiera entrar. Había días en que mi mente seguía queriendo entenderlo todo, quería garantías, quería certezas, quería fechas, resultados, pruebas tangibles, pero cada vez que intentaba forzar las cosas, sentía de nuevo ese peso en el pecho, una señal clara de que estaba volviendo a caer en la vieja trampa del control. Así que empecé a escuchar más mi cuerpo y menos mi mente. Cuando sentía ansiedad, en lugar de correr a buscar soluciones, me detenía, respiraba, dejaba que pasara, como una ola. Cuando sentía tristeza, no intentaba distraerme, la abrazaba, lloraba, si era necesario, permitía sentir, sin censura, y algo mágico empezó a ocurrir. Las emociones ya no se quedaban estancadas tanto tiempo, venían, me atravesaban, y se iban, como visitantes temporales, y detrás de cada una, quedaba más espacio interno, más calma, más presencia, y entonces, la vida empezó a sorprenderme, una y otra vez. Personas que vibraban en la misma frecuencia empezaron a aparecer, pequeños milagros cotidianos comenzaron a formar parte de mis días, coincidencias que parecían diseñadas solo para mí, situaciones que antes me parecían problemas, ahora las veía como oportunidades de aprender, de soltar, de crecer, y no era porque todo a mi alrededor hubiera cambiado, era yo el que estaba diferente por dentro. Ya no era esclavo de la prisa, ni de la necesidad de entenderlo todo, ni del miedo constante al futuro. Había aprendido a caminar al ritmo de la vida, un paso, una respiración, un día a la vez, confiando, incluso cuando no entendía, porque ahora sabía, desde lo más profundo de mi ser, que el universo siempre tiene un plan, incluso cuando parece que no lo hay. Hoy, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de algo que antes jamás habría aceptado. No tengo todas las respuestas, y probablemente nunca las tendré, pero, por primera vez, eso no me pesa, no me angustia, no me paraliza, al contrario, me da una paz que no sabía que existía, porque entendí que no se trata de llegar a un lugar final, ni de alcanzar un estado permanente de felicidad, ni de convertirme en una versión perfecta de mí mismo. Se trata, simplemente, de estar aquí, de vivir este momento, con todo lo que trae, con sus preguntas sin respuesta, con sus días buenos y sus días grises, con sus vacíos y sus pequeños milagros cotidianos. Aprendí que no necesito entender el propósito de cada cosa
para confiar en que tiene uno, que era, puedo llorar, y seguir confiando, que puedo sentir miedo, y seguir avanzando, que puedo dudar, y aún así, seguir eligiendo caminar. La vida no me pide perfección, solo presencia, solo honestidad, solo el valor de sentir, lo que sea que esté sintiendo, sin disfrazarlo, sin rechazarlo, y eso, me cambió. Hoy, ya no me levanto, buscando arreglarme, no me obligo a estar feliz, no me castigo por sentirme vacío algunos días, solo, me acompaño, me abrazo, en cada versión que soy, en mis luces, y en mis sombras, en mis certezas, y en mis caídas, descubrí que la verdadera libertad no viene de controlar la vida, sino de fluir con ella, de rendirme, no como un acto de derrota, sino como un acto de amor, amor por mí, amor por el proceso, amor por este camino imperfecto, pero profundamente humano, que me toca recorrer, y quizás, lo más hermoso de todo, es que ahora, ya no me da miedo el futuro, porque sé que venga lo que venga, tengo dentro de mí la capacidad de sentirlo, vivirlo, y seguir adelante, un paso a la vez, una respiración a la vez, un día, después de otro. No necesito tener todas las respuestas, solo necesito dejar de resistir y confiar porque después de todo lo vivido, si algo aprendí, es que estoy haciendo todo bien, solo necesitaba dejar de pelear conmigo mismo y permitir que la vida me mostrara el camino.